Tutorial SEM Titan 4, costos y presupuestos. Bienvenido a este tutorial 4, en el cual vamos a continuar describiendo el programa SEM Titan, en la gestión de presupuestos y su empleo como herramienta informática. Asimismo, se continuará analizando su utilidad en la aplicación del caso práctico, en la parte de costos indirectos. A continuación, vamos a ingresar al programa SEM Titan. Ahora vamos a proceder a abrir el archivo que habíamos guardado en la PC, en la sesión anterior. Buscamos el archivo del ejemplo práctico. En este caso ejemplo 1. Lo abrimos. Y obtenemos el presupuesto que habíamos desarrollado anteriormente. Aquí podemos ver el formulario de los presupuestos. Aquí el formulario de las partidas. Aquí el formulario de los insumos. Y aquí tenemos para cada partida el análisis de los costos unitarios. Antes de continuar con el desarrollo de los costos indirectos, describiremos algunas otras funcionalidades del programa. Por ejemplo, si queremos copiar los valores de cada uno de estos formularios a una hoja de Excel, lo que debemos hacer es seleccionar las celdas y luego apretar simultáneamente las teclas Control y C. De esta manera, se copiarán los valores de las celdas seleccionadas en el portapapeles que maneja Windows, y luego podemos pegar estos valores a una hoja Excel, o en todo caso a Word. Esto lo podemos hacer para cualquier formulario que maneja el programa. Por ejemplo, para el formulario de los insumos. Para seleccionar todo, nos posicionamos en la esquina superior izquierda, y apretamos la celda con el botón izquierdo del mouse. Ahora, utilizamos el teclado y apretamos simultáneamente al mismo tiempo las teclas Control y C. Y de esta manera, tenemos copiado los valores en la papelera de Windows. Y ahora podemos pegar los valores, por ejemplo en una hoja de Excel. Aquí tenemos una hoja de Excel. Y pegamos. Como se puede ver, tenemos los valores copiados. Aquí corregimos el formato. Y así, podemos dar mayor tratamiento de los datos obtenidos del programa SEM Titan, en la hoja Excel. Como se puede ver, en esta hoja tenemos todos los insumos que hemos cargado de nuestro proyecto. Volvemos al programa. Por ejemplo, para el formulario de las partidas, seleccionamos estas partidas y con el teclado, apretamos simultáneamente las teclas Control y C. Ingresamos a Excel. Pegamos. Y así, obtenemos todas las partidas copiadas de nuestro formulario. Corregimos el formato. De esta manera hemos copiado la relación de las partidas seleccionadas. Volvemos al programa. Si queremos copiar la relación de todas las partidas, nos posicionamos en la parte superior izquierda del formulario, y seleccionamos todo. Apretamos simultáneamente las teclas Control y C. Nos vamos a Excel. Y pegamos. Y así, obtenemos toda la relación de las partidas copiadas en Excel. Volvemos al programa. De esta manera, el copiado de los registros de los formularios, lo podemos hacer para cualquier formulario que maneja el programa. Otra funcionalidad que podemos ver del programa, es el cálculo de pesos y volúmenes de los materiales clasificados como bienes. Como se puede ver en esta parte inferior de la pantalla, aparece el peso y el volumen acumulado de los insumos del proyecto. Estos valores se calculan en función del peso unitario de cada insumo, o en todo caso en función de su volumen unitario. Esto se puede ver aquí. Si seleccionamos por ejemplo hormigón, y apretando el botón derecho del mouse, hacemos desplegar el menú contextual, luego seleccionamos, información. Y tenemos el formulario que muestra la información del insumo. Tenemos el código del insumo. El índice unificado, que puede ser modificado si lo deseamos. Aquí, la descripción del insumo, que también podemos editarlo y modificarlo. La unidad, que también puede ser modificada. El precio unitario del insumo, que también puede ser modificado. Y aquí en esta celda, tenemos el peso unitario del insumo en relación a su unidad. Y también su volumen unitario. Para este insumo hormigón, se tiene por ejemplo un peso unitario, en kilogramos, de 1650,
y su peso total es 574.431, que resulta de la multiplicación de la cantidad de 348.14, multiplicado por este valor, nos da el peso total del insumo. Si se trata del volumen, de igual manera 1 por 348.14 nos da 348.14 metros cúbicos. Para cada insumo se debe definir si el insumo lo consideramos por su peso o por su volumen. Esto es fundamental para el cálculo del transporte de materiales o el flete, ya que el transporte de materiales se realiza o bien por peso o por volumen. En este caso, como se trata del hormigón, el transporte de este material lo consideramos por volumen. De lo contrario elegiríamos por peso. Para cada insumo, podemos realizar esta verificación, como se puede ver. En función a esta información, el programa va a calcular, ya sea el peso o el volumen de todos los insumos que intervienen en el proyecto. Aquí podemos ver, peso, y volumen. Pero también podemos ver el detalle de peso y volúmenes de todos los insumos. Seleccionamos este icono y hacemos clic sobre él. Y se nos presenta este formulario, en el cual aparecen todos los materiales que intervienen en el proyecto. Aquí tenemos el código, la descripción, la unidad, el metrado, los kilogramos por unidad, el metro cúbico por la unidad, el peso total, el volumen total. En esta columna podemos marcar si el insumo lo consideramos por peso o por volumen. Por defecto este formulario lo considera por volumen. Por ejemplo, si consideramos la arena gruesa por peso, entonces marcamos el casillero. Y como se puede ver, se ha cambiado sus valores automáticamente. Y también en esta tabla de resumen, automáticamente se ha modificado los valores. Así tenemos para materiales de construcción, en peso, 528.683 kilogramos, y por volumen, 20.560.33 metros cúbicos. Como sabemos, el transporte de materiales puede realizarse ya sea por peso o por volumen. Y de esta manera, para cada uno de los materiales, podemos definir si lo transportamos por peso o por volumen. Luego debemos apretar el botón aceptar. Y podemos ver que los valores se han recalculado en esta parte inferior. Con estos valores podemos calcular nuestros fletes, en función del medio de transporte que podamos utilizar, como pueden ser fluvial, aéreo, etc. Con estos valores también podemos hacer un análisis más exhaustivo, trasladando los valores a una hoja de Excel. Seleccionamos toda la tabla. Y copiamos, apretando simultáneamente las teclas Control y C. Abrimos una hoja de Excel. Y aquí pegamos. Ahora volvemos al programa. Bien. Eso sería con respecto a los fletes. También podemos registrar especificaciones técnicas para cada una de las partidas. Por ejemplo, podemos elegir columnas, encofrado y desencofrado de columnas. Para esta partida, aquí podemos ingresar sus especificaciones técnicas. Para eso, con el botón derecho del mouse, hacemos desplegar el menú contextual, y seleccionamos especificaciones técnicas. Automáticamente se va a desplegar un editor de textos, en el cual podemos digitar la especificación técnica de la partida. Aquí podemos digitar cualquier texto. Pero lo más práctico es, que si ya tenemos desarrollado las especificaciones técnicas en un editor de textos, como Word por ejemplo, lo podríamos copiar aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un archivo de especificaciones técnicas en Word. Lo seleccionamos. Copiamos. Y luego aquí lo pegamos en nuestro editor de texto. Y como se puede ver, tenemos la especificación técnica para esta partida, obtenida de un archivo de Word. Luego podemos apretar el botón aceptar, o en todo caso cancelar si queremos que no se registre. Con estas opciones podemos editar, podemos cambiar la fuente, modificar el párrafo, etc. Con estos iconos podemos aplicar sangrías, negrita, etc. En síntesis, tenemos aquí lo más básico para manejar textos. Aceptar. De esta manera hemos registrado las especificaciones técnicas para esta partida. Si volvemos a ingresar a las especificaciones técnicas que hemos registrado, para verificar, aquí lo podemos ver.
Ahora pasamos a la parte de los costos indirectos. Debemos tener claro que los costos del proyecto se dividen en costos directos, costos indirectos. Los costos directos provienen de todos los recursos que intervienen directamente en la obra, es decir, es la sumatoria de los costos de materiales, mano de obra, incluyendo leyes sociales, equipos, herramientas, etc. Estructuralmente el costo directo es el resultado de la multiplicación de los metrados por los costos unitarios. Los costos indirectos son todos aquellos costos que no se pueden aplicar directamente a una partida específica, pero tienen incidencia sobre el costo total de la obra. Estos costos indirectos comprenden los gastos generales y la utilidad. Gastos generales. Y también los gastos generales son de dos tipos. Los gastos generales fijos. Los gastos generales variables. A continuación, vamos a ingresar partidas para los costos indirectos. Para lo cual, nos ubicamos en esta sección y situándonos en esta fila, que dice Total Costos Indirectos, y con el botón izquierdo del mouse, hacemos doble clic en esta posición, y automáticamente accedemos al área de trabajo de los costos indirectos. Y la otra opción, es haciendo desplegar la pestaña de esta barra superior derecha, y seleccionamos costos indirectos. Y de esta manera, accedemos al espacio de trabajo para ingresar los costos indirectos. Creamos un nuevo rubro. Gastos generales. Y seguidamente, también creamos los ítems correspondientes para los gastos generales. Ya sabemos que los gastos generales están conformados por gastos generales fijos y gastos generales variables. Primeramente crearemos los gastos generales fijos. Los gastos generales fijos son todos aquellos gastos en los que solo se incurre una vez, es decir, son gastos puntuales y no se vuelven a gastar, no obstante que la obra amplíe su plazo de ejecución original. Por ejemplo, autorizaciones, gastos por cualquier trámite, y otros gastos, y que pueden ser pagados al inicio, durante la ejecución de la obra o a la finalización. Los gastos generales variables, son aquellos gastos que están relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, y dada su naturaleza, siguen existiendo o permanecen a lo largo de todo el plazo de ejecución de la obra, incluida su ampliación de plazo. Por ejemplo, todos los gastos de personal, materiales y equipos para la administración de la obra, son incluidos en este rubro. Insertamos el primer ítem. En este caso lo vamos a denominar, gastos generales fijos. Insertamos otro ítem. Y lo denominamos gastos generales variables. Si queremos ordenar los ítems, para que quede primero, los gastos generales fijos, debemos aplicar el desplazamiento vertical, tal como se muestra. Y tenemos ordenado los gastos generales fijos, y gastos generales variables. Seguidamente, ingresamos las partidas para los gastos generales fijos. En este caso solamente vamos a ingresar una partida de autorizaciones municipales, ubicándonos por debajo del ítem gastos generales fijos. Hacemos desplegar el menú contextual. Y seleccionamos insertar partida típica. E ingresamos a las tablas que cuenta el programa SEM Titan. Y ubicamos el rubro costos indirectos, que se encuentra al final. Seleccionamos gastos generales. Y gastos generales fijos. Dentro de gastos generales fijos, tenemos gastos de concurso y contratación. Gastos indirectos varios. Gastos por recepción y liquidación. En este caso, como se trata de ingresar una partida, que corresponde a una autorización municipal. Seleccionamos, gastos indirectos varios. Y aquí encontramos, trámites y autorizaciones. Y en esta parte inferior podemos ver algunos gastos que comprende esta partida. Y aquí encontramos pago para autorización municipal. Por tanto elegimos esta partida. Seleccionamos la partida, y con el botón izquierdo del mouse hacemos doble clic, para seleccionar la partida en la parte inferior. Ahora con el botón insertar, insertamos la partida. Y tenemos trámites y autorizaciones insertado en nuestro presupuesto. Y como ya se había dicho, el código de esta partida se inserta en el nivel del título, y no pertenece al ítem gastos generales fijos. Para que pertenezca a este ítem, manteniendo apretado el botón izquierdo del mouse, arrastramos la celda a la derecha. Y ahora, la partida trámites y autorizaciones, pertenece al ítem, gastos generales fijos. Aquí, en la parte del análisis de costos unitarios, solo vamos a necesitar el pago para autorización municipal. Por tanto,
eliminamos los otros gastos que comprende esta partida. Para este caso, solamente consideraremos dos pagos, que puede ser al inicio y a la mitad del periodo, por tanto consideramos como metrado el valor de 2. Y consideraremos una participación de 1 y una frecuencia de 1. Ahora, para gastos generales variables, también ingresamos partidas, en este caso van a ser las partidas, que van a estar vinculado con la gestión de la ejecución de la obra, tales como gastos de personal, útiles de oficina, dispositivos de seguridad. Solamente ingresaremos estas partidas, para fines de nuestro ejemplo práctico, consideramos que es suficiente. De igual manera, buscamos las partidas dentro de las tablas con que cuenta el programa. Seleccionamos costos indirectos, gastos generales y gastos generales variables. Elegimos gastos de administración en obra. Tenemos también gastos de administración de oficina y gastos financieros y complementarios. Como ya se había dicho, estas partidas pueden ser modificadas, adicionadas o eliminadas de acuerdo a las necesidades que vea por conveniente cada profesional que maneja el programa. En este caso, solamente vamos a elegir gastos de administración en obra. Y aquí, en la parte derecha, podemos ver estas partidas. Gastos de personal, útiles de oficina, equipos de oficina, equipos de topografía, gastos por mantenimiento de servicios para la obra, dispositivos complementarios de seguridad, y gastos por movilidad y transporte internos. Para nuestro ejemplo vamos a elegir 3. Gastos de personal, útiles de oficina, y dispositivos complementarios de seguridad. Para insertar estas partidas de manera ordenada, vamos a seleccionar primero dispositivos complementarios de seguridad, luego útiles de oficina, luego gastos de personal. Y con este botón insertamos estas partidas. Y tenemos las partidas insertadas. Pero como el ítem que corresponde se encuentra al final, entonces este ítem lo desplazamos hasta la tercera posición. Seleccionamos y desplazamos hacia arriba. Ahora sí, tenemos gastos generales variables en la posición que le corresponde. Pero estas partidas por debajo están manteniendo el nivel del título. Por tanto debemos ingresarlo dentro del ítem gastos generales variables. Seleccionamos y desplazamos la partida. Seleccionamos y desplazamos la partida. Seleccionamos y desplazamos la partida. En gastos de personal, verificamos los insumos que comprende esta partida. Como nuestro ejemplo trata de una obra de edificación, elegimos el siguiente personal. Digamos, un arquitecto. Eliminamos el resto. También utilizaremos 2 asistentes técnicos de obra, 2 maestros de obra, un almacenero y un guardián. El resto de los insumos, los eliminamos. Seguidamente definimos la participación de nuestro personal, en función de la magnitud de la obra. Como se trata de gastos generales variables, y las unidades de estas partidas son unidades de tiempo, los metrados aquí deben corresponder a la duración del proyecto. Sin embargo, hasta este momento, aún no podemos conocer esta duración, por tanto, inicialmente estimaremos que la duración de esta obra será de 5 meses. Y colocamos este valor para gastos de personal, útiles de oficina y dispositivos complementarios de seguridad. Se debe precisar que el programa SEM Titan puede enlazar la duración del proyecto automáticamente de la programación. Los metrados con unidades de tiempo de los gastos generales variables pueden ser recalculados automáticamente. Para ello, lo que debemos hacer es ubicarnos en este icono, para seleccionar cualquiera de estas opciones. Costo indirecto enlazado. O costo indirecto no enlazado. En útiles de oficina. Solo utilizaremos algunos de estos insumos, en función a la magnitud de nuestra obra, por tanto elegiremos algunos, y el resto los eliminaremos. Debido a que la partida es por mes, aquí, colocaremos como participación la cantidad que podemos utilizar durante un mes. Clips, 5 cajas. Engrapador 1, puede durar 3 meses, su frecuencia entonces 1 entre 3 será 0.3333. Y así para cada insumo colocamos su participación y frecuencia.
Estos serían los insumos que se va a requerir por mes, para los útiles de oficina. Ahora, en dispositivos complementarios de seguridad. También elegimos algunos insumos, y el resto que no corresponde lo eliminaremos. Y también definimos la participación de cada insumo por mes. Cintillo de seguridad, 5, recipiente de plástico 1. Botiquín de primeros auxilios y extintor de polvo químico. Estos insumos pueden durar 3 meses, por tanto sus participaciones serán 1 entre 3, es decir 0.3333. De esta manera tendríamos definidos el análisis de costos unitarios para nuestros costos indirectos. Con relación al precio de los insumos, también ingresamos su valor, teniendo en cuenta las cotizaciones y la fecha del presupuesto. Comenzamos con arquitecto 7500, y así para cada uno de los insumos vamos llenando el valor de los precios de manera rápida. Con todo esto ya tenemos ingresado los gastos generales. Y con relación a su monto, aquí tenemos el monto de 182.299.15, que corresponde a la suma de los gastos generales fijos y los gastos generales variables. Ahora volvemos a ingresar al espacio de trabajo de los costos directos, seleccionamos en la barra costos directos. Hasta esta parte, tenemos como costo total de presupuesto 1.850.464.47. La utilidad generalmente se maneja en porcentaje, es suficiente manejar un valor. Por ejemplo, aquí podemos colocar 5%. Y automáticamente el programa calcula el 5% referido al costo directo. Entonces ahora el costo total del proyecto es 1.933.872.74. De igual manera el impuesto, digamos aquí el 18%, y calculamos el impuesto con relación al costo total. Finalmente el presupuesto total del proyecto es 2.281.969.84. Hasta esta parte, se ha expuesto de manera general, la elaboración de un presupuesto de una obra de edificación, utilizando el programa SEM Titan. Ahora procederemos a guardar el trabajo, seleccionamos el icono guardar. En el siguiente video, continuaremos desarrollando el caso práctico. Realizaremos la programación de obra, utilizando el método PERT, CPM y la nivelación de los recursos. Hasta pronto.